Listo. Ya estamos transmitiendo. Voy a solo compartir. Y comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, quienes se vayan conectando. Nada más denme oportunidad de compartir. Compartir la transmisión. Sumando la gente. Tanem. Y una más en la página de la asociación. También que se sume la bombita. Va a estar interesante el tema de hoy. Las revoluciones de la medicina. Listo, comenzamos. Ya lo que se compartió, se compartió. Ay, qué loco, se están metiendo interferencias. Andan invadiendo. Se supone que es el celular, pero no es el celular. Sí se oye así. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Sandra, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas, como dijo César, yo soy Sandra Zúñiga y estoy tomando el diplomado en SANEM de psiconeurobiología transgeneracional y me imagino que las personas que están aquí acompañándonos, que están tomando ese diplomado, pues seguramente tienen muchos comentarios, muchas preguntas, pero estoy segura que hay muchos temas que quisieran abordar, ¿no? Entonces, como que hay un tema que vamos a ver hoy, que comentó César, de la revolución de la medicina. Todos ustedes saben quién es César, pero para los que nos estén observando y no saben quién es, pues César, te doy el micrófono para que te presentes formalmente. Gracias, Sandra. Bueno, antes de presentarme, déjate presento también yo y aprovecho para agradecerte que te sumes, Sandra. Bueno, es de esas cosas, les platico, bueno, soy César, coordino este hermoso proyecto que se llama SANEM, que es un centro de formación, que también es un centro de investigación, que es un centro de sanación, que eso significa SANEM, sanación emocional, y bueno, he tenido la fortuna de estar aquí investigando y coordinando algunos quehaceres, sobre todo en el tema de la formación y la difusión. SANEM se hizo solo, es un proyecto, siempre platico y por ahí checan los videos de hace muchos años, siempre digo que SANEM es un proyecto autogestivo, o sea, que se gestó solo y de verdad se gestiona solo, todo ha llegado solo, la certificación te les platicaré. Eh, Parte del objetivo de este programa, como bien dijo Sandra, es informar. Entonces Sandra me la encontré en un curso que fui a estudiar de una herramienta bien bonita de bioiónica, allá a Puebla, y ahí nos tocó de compañeros sin conocernos. Y luego a la semana o menos de la semana veo que una Sandra se está inscribiendo al seminario, al diplomado. Digo, ay, qué casualidad. Y resulta que es la misma Sandra. Y bueno, resulta que esta Sandra maravillosa se dedica también, tiene un programa los lunes a la 1 de la tarde, ya les platicaré en algún momento, se llama Espacio Lo Cuántico. Y bueno, esos son de alguna manera los mínimos antecedentes que les voy a platicar de cómo está, por qué Sandra está aquí, ¿no? Se dan las cosas, el universo nos la trae y bendecimos y agradecemos al universo y pues Muy bien, directamente a ti por estar, corazón, porque tenemos mucho tiempo encantada. con ganas de tener este espacio, ¿no? De tener este espacio de difusión. Regularmente hemos buscado acercarnos de repente en momentos a difundir porque creemos que es importante, pero pues que será poco más de un año hemos estado absortos en la academia
trabajándola, formándola, tú y ahora que la estás estudiando, pues entenderás que hay muchísimo trabajo detrás, por eso ahora funciona tan bonito la formación. Entonces, no habíamos tenido esta oportunidad. Entonces, está más relajado, la academia ya arrancó, ya estamos en una etapa diferente, tengo un poco más de tiempo, no muchísimo más, pero un poco más, y vamos a empezar a hacer este tipo de espacios, de programas. Y el primero que surge es este, con mi querida Sandra, que le pusimos, como es como la segunda temporada, ya le agregamos el diálogo, pero ya habíamos hecho este programa en YouTube que es Cuerpo Conciencia, diálogo, cuerpo, conciencia, que tiene el objetivo de difundir información científica, es el juego de palabras entre cuerpo y conciencia, con todo lo que ya sabemos que entendemos acá por ciencia, que tiene que ver con la comunicación, y este diálogo entre el cuerpo, que es el cuerpo y todo lo que está alrededor de los conflictos que afectan el cuerpo, la conciencia, desde esta perspectiva científica que queremos aportar en SANE. Y bueno, ese es el objetivo y también, como dijo Sandra, informar, porque hay muchas novedades. De hecho, tengo una que ni Sandra se sabe, tengo acá como en los noticiarios, una primicia. Ah, Muy pues interesante, qué genial el programa. sobre todo que quizás les interesa a las personas fuera de México. Que bueno, la validación que ya tenemos ante la SEP, pues en México ya saben, tiene una validez, un reconocimiento oficial y valor curricular, o sea, toda esta parte universitaria. Pero a nivel internacional era más honorífico, pero resulta que ya no. Ahora ya tenemos la posibilidad de apostillar con validez a nivel internacional nuestros diplomas. Y eso es bueno, algunas Wow. personas les va a servir, sobre todo a quienes trabajan en instituciones y cosas así. Bueno, quienes han estudiado en SANEM, ya les podemos mandar su diploma a cualquier parte del mundo con ese apostillado. Ya les platicaré luego, a quien le interese, manden un mensaje. Aprovecho, les presento. Tenemos un buzón de voz, es WhatsApp. Este es el número que está aquí. Y pueden mandarnos mensajes de preferencia de voz para poder tener la posibilidad de transmitirlos en este programa que estaremos haciendo y que se quede grabada su hermosa voz. También digo, quien quiera hacerlo por texto, será bien recibido el mensaje, pero nos encantaría usarlo como un buzón de voz para cualquier cosa que tenga que ver con este programa, aportes, preguntas, y de ahí vamos a derivar los siguientes programas. Ahí tenemos algunos temas en lista, muchísimos, tantos que vamos a ir eligiendo prioritariamente los que ustedes nos sugieran aquí y ahora, en el presente. Bien, entonces, Sandra, como conductora, ya suelto el micrófono, mi primera y última intervención larga, espero. Y gracias, te regreso a ti la palabra. No, Comencemos pues de el hecho ahorita programa. te voy a hacer hablar mucho, ¿no? El tema de hoy es de la revolución de la medicina y yo siento que las personas que no estén en el diploma que están viendo, porque estoy seguro que mucha gente así, a lo mejor piensan que se va a hablar así como normalmente nos lo enseñaron en la escuela, ¿no? Nos dieron un libro y con ciertos nombres, ciertas fechas, y es una información como muy controlada, obviamente, ¿no? Y muy escueta al diario. Y me encantaría que nos digas cuántas revoluciones ha habido en la medicina, ¿no? Y todo lo que la gente, la mayoría no sabe y lo que estamos viendo en el diplomado, que me parece realmente impresionante, cómo ha ido cambiando, perdón, evolucionando, si puedo llamarle así, ¿no? Y pues que nos digas cuántas ha habido, cuáles son, y Ya, agárrense porque esto se va a poner bien bueno. ya, fíjate, pensaba en esa pregunta, y bueno, como la abordamos en el diplomado, y se me ocurre, bueno, ya en este contexto, partir como que hay una noción de medicina muy asociada al mismo ser humano, que sería la primer gran revolución que da como vida al humano mismo, que es el apoyo mutuo y el cuidado, ¿no? Margaret Mead dice que la civilización nace ahí cuando un humano cuida a otro humano y para ella la evidencia es un hueso soldado, ¿no? Es que un hueso soldado implica que alguien cuidó a alguien. Y ahí podríamos hablar de como el gran origen de la medicina, que es esta necesidad de rearmonizar el cuerpo, producto de, pues, de los conflictos de estar vivo al final de cuentas, y del ser humano, y cómo el ser humano, por su capacidad de transformar el entorno, va siendo cada vez más compleja la realidad, y por lo tanto su propia construcción cultural le genera nuevos retos, nuevos conflictos, y de ahí que surge la medicina. Estoy buscando experimentar con una herramienta y me doy un martillazo. Quizás si no experimentara con la herramienta no me doy un martirazo, sino necesitaría buscar una planta que me haga que me duela menos. O sea, es Claro. como, eso sería como la primer gran, si la ponemos como en ese sentido, el surgimiento de la llamada medicina. Si nos vamos a como lo vemos en el seminario,
que para mí, como digo, hacemos una introducción, que es las revoluciones de la medicina en la cultura occidental, que aquí eso es como importante puntualizar que ese es el abordaje que hacemos, porque es la que tenemos ahorita como vigente. Es el modelo actual, el modelo que ha construido la noción que tenemos de medicina, por lo tanto la noción que tenemos de enfermedad, por lo tanto la noción que tenemos de cuerpo, ¿no? Recordemos cuando hablamos mucho de este tema del matricidio, cómo la separación de mamá y cría lo que genera es una disociación del cuerpo biológico, del cuerpo como placer, contacto, como reciprocidad. Y aparece un cuerpo solo cuando se enferma o solo cuando se le violenta. Entonces el cuerpo como enfermedad aparece como toda una creación de esta cultura propiamente, ¿no? De la cultura que podríamos llamar patriarcal, y que ya en Occidente se va refinando, podríamos decirlo, se va tomando como un matiz particular. Los griegos son los que les dan esta primer gran forma, ¿no? Con el famoso conocimiento de Hipócrates y toda esta medicina. Los romanos retoman de ahí todo un tema ahí donde la medicina sigue siendo de alguna manera muy apegada a lo natural. Entonces, la primera gran revolución podría ser la primera generación de un conocimiento muy natural del ser humano, del cuerpo, de la medicina, de sus procesos, muy de la observación, muy de lo empírico, muy de ver que algo exuda, algo sale, cambia el olor, le cambia el sabor, le cambia, y muy basado en ese proceso. Entonces, casi todas las culturas tienen una medicina así, todas, incluyendo la cultura que hoy llamamos occidental, o sea, los europeos. Entonces, pero emerge esta decadencia del Imperio Romano y todo este surgimiento de la cultura del catolicismo, el establecimiento del Imperio Católico, Apostólico y Romano, luego el surgimiento de la Inquisición y todo lo que empieza a ser una implicación de estas instituciones en ámbitos cada vez más cercanos a la vida cotidiana. Si buscando supuestamente contactos malignos y diabólicos, empezaron a regular toda práctica, supuestamente primero religiosa, pero pues entre lo religioso y la salud, hoy sabemos que hay muy poca como separación, ¿no? O sea, sabemos lo importante de un fortalecimiento espiritual para sanarnos, y hablando de una medicina que se basa en lo empírico, pues eso era muy evidente. Entonces, entre más se va acercando a controlar la religión, más se va acercando también a controlar la salud y el cuerpo, la sexualidad, ¿no? Más abiertamente se ejerce un castigo sobre aquello, ¿no? Todas esas narraciones de niñas que tenían relaciones con demonios invisibles, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una intromisión cada vez más grande en el ser humano y bueno, en la vida del ser humano, y esto va generando toda una etapa que se le llama el oscurantismo. Entonces ahí viene la base, vamos, de donde partimos luego para hablar ya de revoluciones, ¿no? Entonces la primera gran revolución a partir de esta historia, pongámosle como un contexto, primero como una medicina tradicional y luego como algo que borra o busca borrar todo contacto de esa medicina acusándola de brujería, como hasta la Así fecha se sigue acusando de muchas medicinas de brujería, de muchas formas. Entonces aparece esta primera gran revolución con el Renacimiento. Y en el Renacimiento, con este tema de las ciudades-estado, con este nuevo conocimiento del ser humano como alguien que se construye a sí mismo, esto empieza a cambiar porque genera un espacio de poder político al margen de la Iglesia Católica. Y donde ciertas personas, como quizá Da Vinci, empiezan a experimentar y a ver cuerpos, como decimos, cosa que en cualquier otro momento la Inquisición hubiera castigado como nigromancia. Entonces en estas ciudades incluso había obispos, por supuesto, nunca dejó de haber ese poder, pero eran muy permisivos con este tipo de prácticas, porque el que mandaba realmente era el dinero, no tanto el poder. Entonces los obispos están más apegados al señor de Venecia, y entonces si el señor de Venecia decía no hay bronca que vean cuerpos, pues el otro señor no decía nada. Entonces empieza a generar este conocimiento que regresa al cuerpo. Entonces ahí tenemos todos estos dibujos, por eso hablaba de Da Vinci, del cuerpo, que otra vez retoman este entendimiento de que hay algo dentro del cuerpo, ya no es solamente este pecado, ¿no? De abrir cuerpos, sino entender el cuerpo. Ya empieza la primera gran revolución donde entendemos que las llamadas enfermedades se buscan dentro del mismo cuerpo.
¿no? En mutaciones, se empiezan a encontrar tumores, se empiezan a encontrar degradaciones, todo este conocimiento que vamos teniendo a partir de este entendimiento. Pero aquí algo que decimos en el curso que es importante, que es que la visión del mundo, y creo que aquí está la clave de la pregunta, lo que está detrás de esta discusión es lo que llamamos epistemología, o que es cómo se construye el conocimiento, o el conocimiento del conocimiento. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué piensas que es válido esto o inválido aquello? O sea, hay una historia detrás. El concepto de verdad es cuestionable siempre. Necesario, pero cuestionable. Entonces, aquí la visión del mundo que está surgiendo es la noción de máquina. Bueno, ¿qué hace Da Vinci? Junto con sus dibujos de cuerpos, hace máquinas. Diseña y diseña y diseña y diseña máquinas. Entonces, el pensamiento más evolucionado, quizá como ahorita es la cibernética, en aquel tiempo es la mecánica. Se hace como un símil, ¿no? Del cuerpo como algo mecánico, muy, 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 muy mecánico. Y esta idea permea muchos años, muchos siglos después. Incluso sigue permeando la idea del cuerpo en muchos aspectos, si vamos a la medicina, precisamente. Pero esta primera gran revolución permite que encontremos las causas de la enfermedad en un cuerpo que se descompone y que por lo tanto puede ser arreglado por medios mecánicos. Cirugías, ¿no? Por ejemplo. Y luego la química, la química surge sobre todo con la segunda revolución de la medicina, que es esta primer gran... Oye, perdón que te interrumpa aquí. Perdonadísima, gracias. Yo Échame el flow. recuerdo que habías comentado de la enfermedad, se inicia como si fuera un castigo, Ajá, ¿no? ok. Me encantaría que hablaras de eso, Tienes de, razón. que, de cómo se ve eso ahí. Claro, tienes razón. Esta parte es bien importante, que es cómo, si yo, es lo que les digo, ¿verdad? En el curso, si tú preguntaras a las personas en esta etapa oscurantista, ¿por qué te enfermas? ¿No? Incluso quienes curan, podríamos decir, te dirían, es una cuestión moral. Más bien, sí tendría que ver más como con el castigo, es decir, es una idea de que, que la enfermedad es es una expresión del castigo divino, ¿no? Es como, mira, pues por algo habrás hecho que andes escupiendo sangre, güey, ¿no? Zurrando sangre o qué sé yo, ¿no? Sí había como una idea un tanto, hablo del común, siempre ha habido gente que tiene un conocimiento invaluable que nunca se ha perdido. En Europa siempre había médicos árabes y judíos, por ejemplo, que esos sí tenían como un conocimiento más, pero pues siempre eran los marginados, entonces había Claro. como, pero hablo del común, de donde se va construyendo el conocimiento actual, pues sí había esa idea tal cual, como decía, la llamada enfermedad era una cuestión muy moral. Como a veces, fíjate que esta idea todavía se retoma un poco en ciertas escuelas de la biodescodificación, se malinterpreta un poco así, resurge un tanto esta idea, ¿no? De, ay, me enfermé porque hice algo mal, ¿no? Porque no lo supe manejar y no es tan así. Pero esa es una idea que estaba ahí. Entonces de ahí surge después de esta revolución, como estábamos platicando, esta idea que cambia. Ahora el cuerpo es algo como una máquina que se descompone. Y luego viene el invento del microscopio y vemos que existen microorganismos, mucho tiempo después vimos células, entonces empezamos a entender que el cuerpo es algo que es invadido por microorganismos que generan la enfermedad. O luego ya que vimos más chiquito, por genes mutantes que generan la enfermedad, junto con todo lo anterior. O sea, el cuerpo sigue siendo una máquina que a veces se descompone y que las causas de que se descompongan muchas veces son microorganismos, y eso fue una idea que privó durante mucho tiempo, por eso somos tan adictos como a los antibióticos, porque en la memoria realmente sí fue un momento donde cuando surgen las enfermedades infecciosas, llamadas enfermedades infecciosas, había por mayor, ¿no? Entonces, y luego surgen ya con el descubrimiento del sistema inmune, las llamadas enfermedades autoinmunes y el cáncer, ¿no? Que ya como una conceptualización, que si bien los tumores se conocen desde hace mucho, así tal cual como el cáncer, pues no había como un conocimiento imperante. Pero todo esto tiene que ver con la microbiología, con el microscopio y sobre todo con la patología. Y con esto que hablamos mucho, que Hammer hace mucha referencia a este dogma de Virchow, donde se dice que el fenómeno de la llamada enfermedad está únicamente en la célula orgánica, como órgano, y que vuelvo a lo mismo, una célula entendida como algo mecánico, chiquito, pero mecánico, ¿no? Y esa es la idea que ha ido permeando. Y hasta la fecha, la mezcla de esto
en una versión como digamos muy renovada, esa es la segunda revolución de la medicina, es donde está el conocimiento que sigue imperante. Vamos, podríamos decir que en los ochentas, sobre todo en los ochentas, surge como un conocimiento que tampoco es que lo haya inventado Hammer, pero Hammer es el de donde nosotros hemos, como lo retomamos específicamente y nos hemos dado cuenta de que ahí ha estado siempre, es esta idea de relacionar la enfermedad como un fenómeno más como un mensaje de la naturaleza. Esa es como una primera idea muy vaga, que realmente un ataque de la naturaleza o una descompostura. Que claro, que una primera idea sí es muy romántica. La naturaleza es buena y la enfermedad me está enseñando. Y que a veces decimos, sí, güey, dile a toda la gente que se le murió a alguien, dile eso, güey, a ver si tienes los pantalones para pararte frente a alguien y decirle esa idea romántica. Claro, Entonces hay que ser como muy, muy prudentes de repente con estas ideas, sobre todo quienes tratamos personas, pues, en situaciones de vulnerabilidad o de dolor. Pero, pero ese es un primer acercamiento muy interesante a lo que podríamos llamar, o así lo entendemos en el seminario para darle un sentido, la tercera revolución de la medicina, en la cual nos encontramos. Quienes piensen que ya encontraron la respuesta final, no, no. Estamos siendo parte de un momento histórico de construir unas medicinas impresionantes y un nuevo modelo de la enfermedad y de la salud. Pero de ella decir, ya vivimos la revolución y ya pasamos, pues no, tan no que ahí está el otro sistema que resurgió con la pandemia, que ya estaba como un esqueleto, prácticamente muriendo, porque cada vez menos personas tienen como tanta confianza en el sistema médico, que no significa que haya dejado de ser importante y que en ciertas circunstancias muy valioso, no, obviamente sabes mi postura al respecto, pero que realmente sí estaba siendo cada vez más deslegitimado para las cuestiones más cotidianas. No, a la mera en urgencias nadie le pone un pero a la medicina, en cuestiones de urgencias médicas de muchos tipos, desde accidentes hasta cuestiones de cirugías y demás. Extirpar algo, un apendicitis, qué sé yo, hay como temas donde son urgentes, pero en temas como diabetes, en temas como mismo cáncer, incluso mucho tipo, cada vez las personas buscaban alternativas ante la misma experiencia del fracaso de la medicina frente a una respuesta real, sobre todo decir, güey, no quiero estar dependiendo toda la vida de pastillas, sobre todo porque después de este boom de la farmacobiología, ¿no? Y sobre todo de la farmacología, donde yo dependo de pastillas como la panacea y receto pastillas a lo pendejo, pero me doy cuenta que las pastillas tienen consecuencias y se convirtieron en la segunda o tercera causa de muerte, las mismas pastillas. sí, Entonces ahí la gente empieza a decir, pues, espérame, ¿no? Es medio peligroso, vamos regresando a las plantitas de la abuela, que a la mera no es tan arcaica y tan ignorante como pensaba, sino que empezamos a redescubrir y entonces resurgen las medicinas de siempre, la medicina china, la ayurveda, la mexicana, que tenemos aquí muchas variantes, pero que más o menos tienen muchos sentidos muy similares, comparten muchos sentidos acá en la Gran Chichimeca y en la parte más de Mesoamérica. Las medicinas son muy comunes. Entonces, eh, se despierta otra vez, resurge una serie de medicinas diferentes, aparece el biomagnetismo, se retoma la homeopatía, que si bien ya tiene mucho tiempo, tiene un boom otra vez, precisamente ante esta búsqueda de alternativas, hasta así se les llama, ¿no? Medicinas alternativas. Pero lo que hemos cuestionado cuando hacemos otro tipo de análisis, que es cuando hablamos de la medicina, vamos, oficial o basada en evidencias, que es la que acabamos de describir, la surgida de esta historia y de estas revoluciones, y cómo a partir de este quiebre surgen esto que podríamos llamar las medicinas vitalistas, las basadas en la energía, en el entendimiento de que el cuerpo es un mismo flujo y que ese flujo y su interrupción es la enfermedad, ¿no? O sea, ese flujo es lo que hay que restablecer por los medios que sean necesarios, ¿no? Aquí es una vez más un poco el cuestionamiento, es decir, bueno, no se busca la causa de la enfermedad, un poco las medicinas alternativas se volvieron a quedar en esta idea de quitar el síntoma nada más. Entonces ahí tienes yendo cada tanto al quiropráctico, que es muy bueno y mucho mejor que estarte tomando cortisona o qué sé yo,
pero pues tienes que estar yendo al quiropráctico y no hay como una raíz detrás, ¿no? Y se empieza a buscar esa alternativa. Y ahí es donde surge, pues, las medicinas evolucionarias, como estábamos platicando, justamente donde estas medicinas vitalistas aportan muchísimo. Por eso digo que no es que estemos ya del otro lado, estamos integrando los grandes aportes de la medicina, de la microbiología, de la patología, de la farmacología, que tiene muchísimas cosas supremamente valiosas, y estamos integrando lo que nos están enseñando las llamadas medicinas alternativas, ¿no? Que para mí simplemente son otras medicinas junto con esta otra, y que estamos Exacto. integrándolas con este entendimiento, que aquí es quizá lo más valioso y la base de la tercera revolución que podríamos de llamar en Occidente, que tiene que ver con Hammer y con toda esta historia, que es el entendimiento de la enfermedad, no como algo bueno, como quizá en un principio se podría entender, sino como una respuesta del cuerpo, una respuesta sobre todo del cerebro ante lo que percibe del entorno, y que lo que se visualiza como enfermedad es un proceso de adaptación, y que aquí es donde entra la cultura. O sea, porque hay enfermedades tan graves, no es algo natural, es una respuesta exacerbada a una situación exacerbada, vivida cultural, vivida psíquica, vivida simbólicamente. ¿Me explico? Y ahí es donde empezamos a visualizar ya no solamente el cuerpo que se descompone, la célula que se descompone, sino la señal que recibe la célula para descomponerse, acelerarse, para producir de más, de menos, morirse, etcétera. Y eso ya nos hemos dado cuenta que tiene que ver absolutamente con el ambiente. Y que en el caso del ser humano es importantísimo por todo este diseño del neocórtex, que tiene que ver con la comunicación, con la cultura, que el ser humano vive en el ámbito simbólico. Un tema que también hemos abordado en otros videos y seguro seguiremos abordando. Bueno. Entonces, digamos que en la tercera revolución, que es la que estamos aún, es como si tuviera, de repente, como si hubiera dividido en dos, ¿no? O, bueno, no se dividió en dos, porque fue una antes de la otra, está la vitalista, pero sin embargo, estas medicinas siguen yéndose como es a los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus síntomas? Te doy esto, ya. Pero de esta misma, entonces ya viene la evolutiva, ¿no? En donde sí se trabaja con los síntomas, pero ya se empieza a buscar más la raíz. Yo obviamente, casi diría que es como la cuarta revolución de la medicina, porque es algo completamente diferente, ¿no? O sea, ya te estás yendo a otro tipo de situaciones, ya te estás yendo así súper profundo, digo, más lo veo aquí, ¿no? Con lo que aprendió en Sane. Y no sé si algún día se le llamará la cuarta revolución, pero yo creo que vamos hacia allá, ¿no? O va Claro, hacia allá. pues sí, ahí es donde se están generando como todos estos modelos, y que es donde va a surgir ya no solamente quizá como dices, esta tercera revolución que pone el ambiente, sino ya otra que tiene que ver más propiamente hacia donde le vamos apuntando, quizá que es la conciencia, que ya es ya la revolución de la conciencia empieza en los 60, pero estamos en pleno apogeo, y mucho de esto tiene que ver con ese papel de la conciencia ya no solamente en el tema de la salud. Quizá esa cuarta revolución de la que hablas ya hace un salto en un tema de evolución social, de evolución cultural, de evolución de las formas de organizarnos, ¿no? Ahí estamos apostándole, por ejemplo, con el diplomado, tú sabes, con el modelo tanto de pedagogía flexible como de economía flexible. Estamos proponiendo un modelo económico justo, o al menos eso pretendemos, y a la mera se puede mejorar, pero creo que se trata de ese tipo de ejercicios, esta comunidad tan bonita que se está generando entre ustedes, en los que estamos estudiando, lo que se está generando, que estén aquí, ¿no? Los mismos estudiantes están dando vida a estos espacios de difusión necesarios, porque así se sienten, porque todas llegamos y decimos, güey, ¿por qué esto no se enseña en todos lados? No mames, ¿por qué no me enseñaron esto en la escuela? Entonces, Así es. y ves que siempre les digo, güey, es que para eso están ustedes. Por eso formamos formadores, porque la idea es que ustedes vayan y formen gente que forme gente, y esto se viralice, como dicen, pero en ese sentido humano, ¿no? Horizontal, tal cual. Entonces Sí, sí, pero creo la que gente tiene quizá que la estar. cuarta revolución sea eso, una sanación colectiva, ¿no? Exacto. Pero la gente tiene que estar informada, ¿no? O sea, Fundamental, tiene que llegar toda esta información de una u otra forma, ¿no? claro. Entonces, parte de esto es lo que tiene este diplomado, ¿no? Esa es Que la no idea. solamente te informa a ti,
te informa y te forma, porque es muy formativo además en muchos, digamos que en muchos ámbitos, pero aparte sientes como esta necesidad de informar, de que los demás sepan. Sí. Y de formarte para informar, porque te das cuenta que no es Exacto. tan sencilla, no es como, tengo la verdad y yo la publico No, y si tú estás listo para ella, pues bueno, y si no es que no estás listo, si no, 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 es que todo el tema es como, estamos en un proceso muy creativo de aprender a comunicar esto. Y que para mí por eso es tan importante retomar el conocimiento científico, porque de eso se trata nada más. No es un conocimiento más valioso o menos valioso, no. Es una necesidad de comunicar y evidenciar lo que vas descubriendo, es ese esfuerzo porque los demás vean lo mismo que tú. Que no sea algo solamente, porque yo en mi percepción puedo tener muchísimas cosas, esa es la conciencia, pero a nivel de lo social, ahí entra la ciencia, tiene que ser algo que se comunique, que tú también puedas ver. Y ahí es donde viene exacto. todo este ejercicio de conciencia, de cambio, para poder expresar lo que me está pasando dentro, conectar ese adentro con el afuera, ¿no? Y ese es el cambio tan importante. Yo siento igual, como dices, ahí va la cuarta revolución por ahí. Me gusta el concepto. Ahí estamos abonándole a ese proceso. Bien, Pues bien, Sandrita. genial. Pues creo Sí, que se habló más que claro de todo lo que es, se entiende perfecto, ¿no? Cómo inicia y hasta dónde llegamos. Y me parece súper importante saberlo y que aparte cómo va, todo va sumando, ¿no? No se va separando, se va integrando de cierta forma. claro. Así que no sé si alguien tiene dudas, quiere comentar, cualquier cosa, si no lo han hecho en el chat, como dices, que manden un audio, ¿no? No tiene que ser ahorita, ¿no? Puede ser en No, cualquier no. momento. Sí, vamos empezando este ejercicio. Empezaremos por lo pronto así los jueves, un tema que iremos anunciando con tiempo, iremos refinando. Hoy fue un primer ejercicio y la verdad que súper lindo, Sandra, gracias. Siempre este tema de los diálogos tiene que ver con inspiración, entonces se agradece. Está abierto el espacio, ¿no? Hay mucha gente de Sanen bien valiosa que seguro tiene cosas importantísimas que ir compartiendo de sus Claro, hallazgos, de lo que ya han hecho con toda esta información y en su propio proceso creativo. Entonces, tomen esto como un foro abierto, igual que la academia y todo este tema de la formación como un espacio también para reconectarse con esta información, actualizarse, certificarse y aprovechar todo esto que hemos ido generando como comunidad en Sanen, porque si no fuese por ustedes, a Sanen no le llega nada. O sea, si Sanen no fuera como esta reputación que ha ido construyendo, pues no nos hubieran ofrecido la certificación ante la SED, no nos hubieran ofrecido ahora la validación internacional, seguro no hubiera llegado Sandra y los que han llegado a proponer un montón de cosas bien hermosas y lo que falta, porque ahora estamos abriendo una nueva etapa de Sanen con este tema de la certificación y el diplomado, ¿no? está genial. Entonces, sí, súper lindo y insisto, sobre todo ahí viene un factor que vamos a tener un poco más de tiempo para estos ejercicios de diálogo. Entonces, les invito, como dijo Sandra, aprovechen este mensaje, voy a poder volver a poner el número, es el número del buzón de voz, quien guste dejar un mensaje ahí, esos mensajes los iremos transmitiendo, si hay preguntas las iremos respondiendo, cualquier cosa será un placer ahí también tenernos en contacto. Pues nada, nada más que agradecer a quienes nos han acompañado, decir que estos programas los iremos subiendo a otras redes sociales en este mismo afán de difundir y compartir. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Sandrita, no sé si quieras decir algo más. Sí, no, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, encantada, ¿no? Como te dije, para mí esto es, aparte de que sigo aprendiendo, pues como hasta una labor social, ¿no? De informar y de informarnos, ¿no? De enriquecernos con todo lo que los demás quieran aportar. Y bueno, pues esperamos que estén aquí los que estuvieron presentes y los que se vayan sumando el próximo jueves, por el mismo medio, a la misma hora. Y pues, muchas gracias, César. No, pues un placer, Sandrita. Gracias también a ti y a toda la gente hermosa que nos acompañó. Y estamos en contacto. Hasta pronto y hasta siempre. Hasta luego.